Cuando Chuck Norris se sentó en el estudio de The View esa mañana, nadie imaginó que una pequeña insignia de bronce en su solapa sería suficiente para hacer que Whoopi Goldberg se burlara en vivo, y que su respuesta dejaría a todo el estudio sumido en un silencio tan profundo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el verdadero significado del honor. Lo que comenzó como una entrevista rutinaria sobre artes marciales se convertiría en uno de los momentos más impactantes de la televisión en vivo. No era el bullicio habitual del camerino. El aire mismo parecía más denso, cargado de algo que nadie sabía nombrar. Los técnicos ajustaban cables con movimientos más cautelosos. Las maquilladoras susurraban en lugar de charlar, y hasta el café parecía enfriarse más rápido en las tazas abandonadas sobre las mesas auxiliares. Chuck Norris permanecía inmóvil, en la silla del rincón izquierdo, una figura tallada en quietud mientras el caos televisivo giraba a su alrededor. Su chaqueta negra, simple y sin pretensiones, contrastaba con el brillo artificial de las luces del estudio. Pero era la pequeña insignia de bronce en su solapa la que captaba destellos ocasionales, como si guardara secretos que solo las sombras conocían. Los productores pasaban apurados, tabletas en mano, ajustando horarios y revisando notas. Ninguno se detenía demasiado cerca de Chuck, no porque fuera intimidante en el sentido tradicional, sino porque había algo en su presencia que exigía respeto sin pedirlo. Una gravedad que no encajaba con el ambiente típicamente efervescente de un programa matutino. Sus manos descansaban sobre las rodillas, inmóviles como el resto de su cuerpo. Los ojos, fijos en un punto indefinido del suelo, no seguían el ir y venir del personal. No revisaba el teléfono, no hojeaba revistas, no hacía pequeñas conversaciones con asistentes nerviosos. Simplemente existía en ese espacio, como una montaña en medio de un río de actividad frenética. La insignia captó otro destello cuando alguien ajustó las luces principales. Era pequeña, del tamaño de una moneda, pero había algo en la forma en que la llevaba que la hacía parecer más grande. No era una decoración casual ni un accesorio de moda. La posición exacta sobre su corazón, la manera en que sus dedos ocasionalmente rozaban la tela cerca de ella, como un gesto inconsciente de verificación. Desde los monitores cercanos llegaban las risas ensayadas de los ensayos de sonido, pero Chuck no levantó la vista. El ruido rebotaba a su alrededor sin penetrar la burbuja de silencio que parecía haberse formado naturalmente en su espacio. Algo estaba a punto de cambiar. Se sentía en el aire espeso del estudio, en la forma en que las conversaciones se apagaban cuando pasaban cerca de él, en el peso inexplicable que esa pequeña pieza de metal bronce ejercía sobre la atmósfera del lugar. El programa comenzaría en 10 minutos. En el pasillo principal, los productores se agrupaban en círculos nerviosos, tabletas brillando como escudos contra la incertidumbre. «Es Chuck Norris», repetía Marcus, el productor ejecutivo, ajustándose la corbata por tercera vez en 5 minutos. Karate, memes de internet, tal vez alguna anécdota sobre películas de acción. 15 minutos de diversión ligera. Las notas en su tablet eran optimistas. Preguntas sobre Hollywood, bromas sobre su legendaria fuerza, quizás una demostración de movimientos básicos. Entretenimiento puro, diseñado para generar clips virales y sonrisas matutinas. Lo que había funcionado 1000 veces antes con otras celebridades, pero nadie mencionaba la quietud extraña que emanaba del camerino. «¿Está bien?», preguntó Sarah, la asistente de producción, mirando hacia donde Chuck permanecía inmóvil. «Se ve diferente a lo esperado». Marcus siguió su mirada. «Todos los artistas marciales son intensos, es parte de su mística». En su oficina improvisada, Whoopi revisaba las tarjetas de notas, la sonrisa ensayada bailando en sus labios. Había entrevistado a suficientes actores de acción para conocer la fórmula: ego grande, historias exageradas, personalidad más ruidosa que sus películas. Chuck sería pan comido, un hombre mayor aferrado a glorias pasadas, perfecto para bromas gentiles sobre la diferencia entre la realidad y los mitos de Internet. «Haremos que se sienta cómodo», murmuró, practicando su tono condescendiente. «Algunas preguntas sobre su legendaria fuerza. Tal vez lo hagamos reír de sí mismo».
Pero cuando el maquillador pasó junto a Chuck para llegar al set principal, se detuvo. Algo en la postura del hombre, en la forma en que esa insignia captaba la luz, le hizo reducir el paso instintivamente. Como si hubiera entrado en un espacio sagrado sin darse cuenta. Los monitores mostraban tomas de prueba del set, colores brillantes, música alegre, el ambiente perfecto para entretenimiento sin complicaciones. Todo calculado para mantener a la audiencia relajada, sonriente, consumiendo. 5 minutos, anunció la voz por los altavoces. Marcus sintió un nudo extraño en el estómago. En 20 años de televisión había desarrollado un instinto para detectar cuando algo se salía del guión. Y algo aquí se estaba saliendo del guión. La insignia de bronce seguía brillando suavemente bajo las luces, como un faro silencioso, en medio de toda la preparación frenética. Nadie había preguntado qué significaba. Las luces rojas parpadearon, en vivo en 3, 2, 1. La música, de entrada, estalló como fuegos artificiales. Colores vibrantes bailando en las pantallas, mientras la audiencia aplaudía con el entusiasmo manufacturado de las grabaciones televisivas. El set de The View brillaba bajo el resplandor artificial, cada superficie pulida para reflejar la energía efervescente que había convertido al programa en una institución matutina. «Buenos días, América», gritó Whoopi, su sonrisa tan ancha como ensayada. «Tenemos una mañana increíble por delante. Nuestro invitado especial es una leyenda absoluta del cine de acción y las artes marciales». Los aplausos se intensificaron, alimentados por los carteles del público y la adrenalina colectiva. Pero cuando Chuck Norris caminó hacia el set, algo cambió en la atmósfera. No era su presencia física, aunque seguía siendo imponente a sus 80 y tantos años. Era algo más sutil, más profundo. La quietud que lo había acompañado en el camerino ahora se extendía como ondas sobre el estudio. Su paso era firme, pero sin prisa, los ojos fijos hacia adelante sin buscar las cámaras. La insignia de bronce en su solapa captó inmediatamente el bombardeo de luces del estudio, enviando pequeños destellos que parecían fuera de lugar en medio de tanto brillo artificial. «Chuck Norris, señoras y señores», anunció Whoopi, su voz alcanzando el tono agudo de la hiperactividad televisiva. Los aplausos rugieron, pero Chuck simplemente asintió una vez hacia la audiencia. Un saludo cortés nada más. Se sentó en la silla designada con movimientos economizados, las manos descansando de inmediato sobre las rodillas en la misma posición que había mantenido en el camerino. Las coanfitrionas intercambiaron miradas apenas perceptibles. Este no era el Chuck Norris que esperaban, el personaje jovial y autoconsciente que jugaba con su propia leyenda. Este hombre parecía llevar el peso de algo invisible pero tangible. «Bueno, Chuck», comenzó Whoopi, ajustando sus tarjetas con una sonrisa que luchaba por mantener su amplitud natural. «Tienes que admitir que es divertido estar aquí después de todos esos memes sobre tu fuerza sobrenatural». Chuck la miró directamente, sin sonreír, sin asentir. Solo observó, como si estuviera evaluando algo que ella no podía ver. La insignia volvió a brillar cuando se inclinó ligeramente hacia adelante. Era imposible no notarla ahora, pequeña pero presente, como un punto de luz en medio de toda la artificialidad circundante. Whoopi bajó la vista hacia ella, y algo en su expresión cambió. Una sonrisa diferente comenzó a formarse en sus labios. «Y dime, Chuck», continuó Whoopi, su voz adoptando ese tono travieso que había perfeccionado durante décadas de televisión matutina. «¿Qué es esa pequeña insignia de sheriff que llevas ahí?» Señaló hacia la solapa de Chuck con un gesto teatral, sus ojos brillando con la malicia juguetona que prometía entretenimiento fácil. La audiencia se preparó instintivamente para la risa. Era el ritual conocido. La anfitriona señala algo, hace un comentario ingenioso, el invitado se ríe de sí mismo, todos aplauden. La fórmula perfecta del entretenimiento matutino. ¿Te nombró sheriff de algún pueblo de Texas? La sonrisa de Whoopi se ensanchó, anticipando la carcajada que sabía que vendría. ¿O es parte del uniforme oficial de Chuck Norris? Algunas risitas nerviosas
brotaron espontáneamente del público, como chispas tratando de encender un fuego que no quería prender. Las coanfitrionas se inclinaron hacia adelante, esperando el momento de oro que podrían compartir más tarde en redes sociales. Pero Chuck no se rió, no sonrió. No hizo el gesto autoconsciente que hubiera convertido el momento en contenido viral. Simplemente miró a Whoopi y luego bajó la vista hacia la insignia. Sus dedos se movieron hacia ella, no para quitársela o esconderla, sino para tocarla con una delicadeza que parecía fuera de lugar en un set de televisión, como si fuera algo sagrado que había sido profanado sin querer. El silencio se extendió. 5 segundos. 10. Lo suficiente para que las risitas del público se desvanecieran en la incomodidad. Lo suficiente para que Whoopi parpadeara, su sonrisa comenzando a vacilar en los bordes. Las cámaras siguieron rodando, capturando cada segundo de la tensión creciente. Los productores en la cabina de control se inclinaron hacia sus monitores. Esto no estaba en el guión. Chuck levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Whoopi con una intensidad que ella no había anticipado. No había enojo en su mirada, pero tampoco había humor. Había algo más profundo, más pesado. «No es una insignia de sheriff», dijo finalmente, su voz tan baja que los micrófonos tuvieron que esforzarse para captarla. La sonrisa de Whoopi se congeló completamente. Las luces del estudio parecían demasiado brillantes de repente. El silencio ya no era una pausa cómica, era algo que respiraba por sí solo, llenando cada rincón del espacio con una pesadez que nadie había esperado. Algo acababa de cambiar para siempre. El silencio no era solo la ausencia de sonido, era una presencia viva que se instaló en el estudio como niebla espesa, tocando cada superficie, cada rostro, cada expectativa rota. Las luces seguían brillando con la misma intensidad artificial, pero ahora parecían demasiado crudas, demasiado reveladoras. Chuck no se movió para defenderse. No buscó las cámaras en busca de comprensión del público. No hizo el gesto nervioso que hubiera aliviado la tensión. Simplemente permaneció sentado, su postura tan sólida como antes, pero ahora cargada de algo que nadie sabía cómo interpretar. Sus ojos bajaron nuevamente hacia la insignia, y esta vez todo el estudio siguió su mirada. La pequeña pieza de bronce había dejado de ser un accesorio para convertirse en el centro gravitacional del momento. Bajo las luces implacables, cada línea grabada en su superficie parecía contar una historia que nadie conocía aún. Whoopi parpadeó rápidamente, como si tratara de reorganizar sus pensamientos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido alguno. Las tarjetas de notas en sus manos temblaron casi imperceptiblemente. Por primera vez en décadas de televisión, no tenía la siguiente línea preparada. Las coanfitrionas intercambiaron miradas de pánico silencioso. Una se aclaró la garganta suavemente, como si quisiera rescatar el momento, pero el sonido se perdió en la pesadez del aire. La otra revisó sus propias notas con urgencia, desesperada, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera devolver el programa a territorio familiar. En la audiencia, los rostros habían cambiado. Las sonrisas expectantes se habían desvanecido, reemplazadas por una atención involuntaria. Una mujer en la tercera fila se llevó la mano al pecho, como si hubiera sentido un cambio en la presión atmosférica. Un hombre cerca del pasillo dejó de grabar con su teléfono, la pantalla oscureciéndose lentamente en sus manos inmóviles. Chuck levantó la vista desde la insignia, sus ojos encontrando nuevamente los de Whoopi. Esta vez el contacto visual duró más tiempo, cargado de algo que ella no podía descifrar. No era desafío, no era dolor visible. Era algo más profundo, más antiguo. En la cabina de control, un productor murmuró: «Cortamos a comerciales», pero nadie respondió. Todos estaban observando, esperando, sin saber qué. Chuck inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera tomado una decisión. Sus labios se separaron apenas, preparándose para hablar. La insignia captó otro destello de luz y por un momento pareció pulsar como un corazón de metal. Chuck cerró los ojos por un momento y en esa fracción de segundo el estudio se desvaneció.
Ya no estaba bajo las luces artificiales, ni rodeado de cámaras hambrientas. Estaba de vuelta en una patrulla policial en Oklahoma hace 30 años, cuando el mundo era diferente, y él aún creía que las películas eran solo entretenimiento. «Esta insignia pertenecía a mi compañero», dijo, su voz tan baja que los micrófonos lucharon por capturar cada palabra. «Oficial Jim Bradley, policía de Tulsa durante 16 años». La insignia de bronce había estado sobre el pecho de Tino Jim ese día lluvioso de abril, cuando respondieron a una llamada de violencia doméstica. Chuck podía ver aún el reflejo de las gotas de lluvia sobre el metal, la forma en que Jim había ajustado su chaleco antibalas antes de salir del auto. Otro día en el paraíso, había bromeado, como siempre. En el estudio, nadie se atrevía a moverse. La audiencia parecía haber dejado de respirar colectivamente. Jim tenía 3 hijas, continuó Chuck, abriendo los ojos pero sin mirar a nadie en particular. La menor acababa de cumplir 7 años. Iba a llevarla a pescar ese fin de semana. Whoopi sentía como si el piso bajo sus pies hubiera comenzado a inclinarse. Esto no era lo que había esperado cuando hizo su comentario ligero sobre una insignia de sheriff. Esto era algo completamente diferente, algo que la televisión matutina no sabía cómo manejar. «El sospechoso tenía un rifle», dijo Chuck, su voz manteniéndose firme, pero cargándose de un peso que parecía llenar todo el espacio. Jim entró primero. Siempre entraba primero. La memoria se desplegaba en su mente con claridad cristalina. El sonido de la puerta al abrirse, los gritos desde adentro, el fogonazo que cambió todo. Jim cayendo, la insignia manchándose de rojo sobre el linóleo sucio de aquella cocina. «Murió, protegiéndonos», agregó, tocando suavemente el metal con la punta de los dedos. «A mí, a la víctima, a las hijas del sospechoso que estaban escondidas en el armario. Murió para que otros pudieran vivir». El estudio había dejado de ser un programa de televisión. Se había convertido en algo más sagrado, un lugar donde la verdad pesaba más que el entretenimiento. Chuck levantó la vista hacia Whoopi, y en sus ojos había una pregunta silenciosa que ella no estaba segura de querer escuchar. «La llevé a su funeral», dijo Chuck, y estas palabras cayeron en el estudio como piedras en agua quieta, creando ondas que tocaron cada rincón del espacio. Su voz no había cambiado de volumen, pero ahora poseía una gravedad que convertía cada sílaba en algo tangible, algo que pesaba. Los productores en la cabina de control se habían olvidado completamente de los tiempos comerciales. Las tarjetas de notas de las coanfitrionas descansaban inútiles en sus regazos. Esto ya no era entretenimiento, era testimonio. «Su viuda, Linda, me la dio después del servicio», continuó Chuck, sus dedos acariciando la insignia con la misma delicadeza que usaría con una reliquia sagrada. «Me dijo que Jim habría querido que alguien la llevara, alguien que entendiera lo que significaba servir». Whoopi sintió cómo su mundo televisivo se desmoronaba silenciosamente a su alrededor. Había construido una carrera sobre la capacidad de controlar conversaciones, de dirigir el flujo emocional hacia territorio cómodo y manejable. Pero esto estaba más allá de su control, más allá de cualquier guión. «He llevado esta insignia durante 30 años», dijo Chuck, levantando la vista hacia la audiencia por primera vez desde que comenzó a hablar. «No porque me haga parecer importante, no porque sea parte de algún personaje que interpreto». Su mirada recorrió lentamente las caras del público, y cada persona sintió como si él estuviera hablando directamente con ella. «La llevo porque Jim Bradley era un héroe real, no de película, no de internet, real». La palabra real resonó en el aire como una campana, clara y definitiva. Y los héroes reales no deberían ser olvidados solo porque no son convenientes. Para el entretenimiento. Una mujer en la quinta fila se llevó las manos al rostro. Un hombre cerca del pasillo bajó la cabeza en silencio. La audiencia ya no era una masa de consumidores de entretenimiento. Se había convertido en una congregación involuntaria, testigo de algo que no sabían que necesitaban escuchar. Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez desde que comenzó el programa, su presencia llenó completamente
el escenario. No a través del volumen o la teatralidad, sino a través de algo más poderoso, la autoridad silenciosa de la verdad vivida. Así que cuando alguien la llama insignia de sheriff, dijo, sus ojos encontrando los de Whoopi una vez más, necesitan entender que están hablando de la vida de un hombre que valió más que todos mis personajes de ficción juntos. El aire se espesó con expectación. Jim Bradley tenía 42 años cuando murió, dijo Chuck, y ahora su voz llevaba el peso de 3 décadas de memoria. Había servido en Vietnam antes de convertirse en policía. Sabía lo que significaba el sacrificio real, no el que interpretamos en las pantallas. El estudio se había transformado en algo irreconocible. Las luces brillantes ya no creaban un ambiente festivo. Ahora iluminaban una verdad cruda que nadie había venido a buscar. La audiencia permanecía inmóvil, cada rostro reflejando la comprensión gradual de que estaban presenciando algo sagrado. Ese día en Tulsa, cuando entramos a esa casa, Jim sabía los riesgos, continuó Chuck, su mirada perdida en un punto más allá de las cámaras, como si pudiera ver a través del tiempo. El sospechoso había amenazado con matar a su esposa e hijos. Jim no dudó ni un segundo. Whoopi sentía como cada palabra era una acusación silenciosa contra el mundo superficial que había ayudado a crear. Un mundo donde los héroes eran productos de marketing y el sacrificio real era material para bromas. Mientras yo hacía películas sobre ser invencible, dijo Chuck, la ironía pesando en su voz sin convertirse en amargura. Hombres como Jim realmente arriesgaban todo por desconocidos, sin cámaras, sin aplausos, sin memes de internet celebrando su valentía. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de una mujer en la segunda fila. Un hombre mayor se enderezó en su asiento, como si estuviera en posición de firmes. Esta insignia no es mía, dijo Chuck tocándola una vez más. Nunca lo será. Solo la cargo porque Linda me pidió que recordara a Jim cuando nadie más lo hiciera. Porque en un mundo obsesionado con la fama falsa, alguien tiene que honrar a los que dieron todo por la verdadera. El contraste era devastador. Allí estaba Chuck Norris, una leyenda del entretenimiento, explicando que su mayor honor no era ninguna película o premio, sino llevar el recuerdo de un hombre que nadie en esa audiencia conocía. Cada día que me despierto, me pongo esta insignia y recuerdo que hay una diferencia entre ser famoso y ser importante, dijo, su voz manteniéndose firme pero cargada de propósito. Jim Bradley fue importante. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de reconocimiento, de vergüenza, de respeto recién descubierto. Whoopi sabía que tenía que responder, pero no sabía cómo. Whoopi sintió el peso del momento presionando contra su pecho como una piedra. Sus tarjetas de notas, tan confiables durante décadas de televisión, ahora parecían reliquias de otro mundo. Un mundo donde las bromas ligeras podían resolver cualquier tensión y donde todo podía convertirse en entretenimiento. Yo, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta tratando de recuperar el control que había definido su carrera. No sabía, quiero decir, obviamente no era mi intención, pero las palabras sonaban huecas, incluso para ella. No había vuelta atrás desde este punto. No había forma de convertir la muerte de Jim Bradley en un momento televisivo manejable. Las coanfitrionas la miraban con una mezcla de pánico y compasión. Una de ellas intentó ayudar. Es hermoso que honres su memoria de esa manera, Chuck, pero incluso esas palabras bien intencionadas se sintieron inadecuadas contra la monumentalidad de lo que acababa de ser revelado. En la audiencia, los rostros habían cambiado completamente. Ya no eran consumidores pasivos de entretenimiento matutino, eran testigos involuntarios de algo real, algo que los memes de internet y las películas de acción nunca habían preparado para entender. Whoopi sintió la magnitud de su error extendiéndose como ondas en agua quieta. Había reducido el sacrificio de un hombre a material de comedia. Había convertido un memorial sagrado en combustible para risas fáciles, y lo había hecho en vivo, delante de millones de personas. Chuck, yo realmente, intentó nuevamente, pero se detuvo cuando vio sus ojos.
No había enojo allí, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Había una paciencia calmada, la misma que probablemente usaba con sus hijas cuando necesitaban entender algo importante. El estudio zumbaba con un silencio eléctrico. Los técnicos detrás de las cámaras habían dejado de moverse. Los productores en la cabina de control habían olvidado sus horarios. Este ya no era un programa de televisión, era algo completamente diferente. Whoopi sabía que tenía que decir algo, hacer algo, para navegar el programa de vuelta a territorio familiar. Pero cada instinto televisivo que poseía se sentía insuficiente ante la simple dignidad de Chuck y el peso de la historia que había compartido. La insignia de bronce brilló suavemente bajo las luces, un recordatorio silencioso de que algunas cosas son demasiado sagradas para ser entretenimiento. Chuck esperaba, sin presionarla, dándole espacio para encontrar las palabras correctas. Si es que las había, Chuck se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz llevaba el peso de 30 años de recuerdo cuidadosamente preservado. ¿Saben lo que me dijo Linda cuando me dio esta insignia?, preguntó, pero no esperó respuesta. El estudio había aprendido a escuchar. Me dijo, Chuck, Jim siempre decía que los verdaderos héroes no necesitan que los aplaudan, solo necesitan que los recuerden. Las palabras flotaron en el aire espeso del estudio como humo sagrado. Nadie tosió, nadie se movió, nadie rompió el hechizo de honestidad que había transformado el espacio. En Hollywood creamos héroes de papel, continuó Chuck, su mirada abarcando toda la audiencia. Escribimos guiones donde el protagonista siempre gana, donde el bien siempre triunfa, donde la muerte es solo un efecto especial que se puede volver a filmar. Hizo una pausa, tocando la insignia con una reverencia que convertía el gesto en oración. Pero Jim Bradley no tuvo segunda toma. Cuando esa bala lo alcanzó, no hubo director que gritara «corten». No hubo doble de riesgo que tomara su lugar. Fue real. Su sangre fue real. Su sacrificio fue real. Una mujer en la primera fila cerró los ojos, como si estuviera en una iglesia. Un hombre mayor se quitó la gorra, sosteniéndola contra su pecho, en un gesto instintivo de respeto. «Llevo esta insignia porque necesito recordar», dijo Chuck, su voz manteniéndose firme pero cargándose de una emoción que hacía 30 años que guardaba. «Necesito recordar que mientras yo entretengo a las personas por 2 horas en un cine, hay hombres y mujeres que dan sus vidas reales por 24 horas al día, 7 días a la semana». Whoopi sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No lágrimas de televisión, calculadas para el efecto. Lágrimas reales de reconocimiento, de vergüenza, de respeto tardío. «Esta insignia no es un accesorio», dijo Chuck mirando directamente a la cámara principal, como si pudiera ver a través de ella hacia cada hogar de América. «Es un altar portátil, un recordatorio de que el heroísmo real no busca cámaras, busca servir». El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno de transformación, de comprensión, de respeto recién nacido por algo que habían estado ignorando toda su vida. El programa de entretenimiento había muerto silenciosamente. En su lugar había nacido algo sagrado. El silencio se instaló en el estudio como una presencia viva, respirando en cada rincón, tocando cada alma presente. No era la pausa incómoda que normalmente llenarían con risas nerviosas o aplausos automáticos. Era algo completamente diferente. El silencio de la revelación, el silencio del respeto, el silencio de lo sagrado. Nadie sabía cómo moverse en este nuevo espacio que había nacido donde antes existía solo entretenimiento. Las luces del estudio seguían brillando con la misma intensidad, pero ahora parecían iluminar algo transformado. Las cámaras seguían rodando, pero ya no capturaban un programa de televisión. Estaban documentando un momento donde la humanidad real había irrumpido en el mundo artificial de los medios. Whoopi permanecía inmóvil, sus manos descansando sobre las tarjetas de notas que ya no servían para nada. Sus ojos, brillantes con lágrimas no derramadas, no se apartaban de Chuck. No había palabras en su vocabulario televisivo para este momento. Ninguna frase ensayada, ningún chiste de transición, ninguna pregunta de seguimiento
podía tocar lo que acababa de suceder. Las coanfitrionas habían dejado de intentar controlar el programa. Una de ellas tenía la mano presionada contra su boca, como si temiera que cualquier sonido pudiera profanar el momento. La otra simplemente miraba la insignia de bronce que brillaba suavemente en la solapa de Chuck, comprendiendo por primera vez que había estado viendo un memorial durante todo el programa. En la audiencia la transformación era visible. Una mujer en la quinta fila tenía las manos entrelazadas como en oración. Un veterano en la segunda fila había adoptado una postura militar inconsciente, sus ojos fijos en la insignia con un reconocimiento que trascendía las palabras. Una pareja joven se había tomado de las manos, como si necesitaran anclarse mutuamente en este nuevo entendimiento. Incluso los técnicos detrás de las cámaras habían dejado de moverse. El operador de cámara principal tenía una lágrima corriendo por su mejilla. Un técnico de sonido se había quitado los auriculares, como si hubiera comprendido que algunas cosas no necesitaban amplificación. Chuck permanecía sentado en la misma posición, su presencia llenando el estudio no a través del volumen o la performance, sino a través de la simple dignidad de la verdad compartida. La insignia de Jim Bradley descansaba sobre su corazón, cumpliendo su propósito después de 30 años. Ser recordada, ser honrada, ser testigo de que el heroísmo real existía. El programa había muerto silenciosamente y en su lugar había nacido algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Fue Whoopi quien finalmente rompió el silencio, pero cuando habló, su voz era diferente. Despojada de la teatralidad televisiva, reducida a algo humano y vulnerable. «Chuck», dijo, su voz apenas un susurro que los micrófonos tuvieron que esforzarse por capturar. «No tengo palabras para disculparme por lo que dije». Chuck la miró con la misma calma que había mantenido durante todo el programa, pero ahora había algo más suave en su expresión. No compasión condescendiente, sino comprensión. «No necesitas disculparte», respondió, su voz manteniendo esa gravedad que había transformado el estudio. «Solo necesitas recordar». Whoopi asintió, las lágrimas finalmente corriendo libremente por sus mejillas. «Lo haré. Te prometo que lo haré». Chuck se inclinó hacia adelante y por primera vez en 1970 todo el programa sonrió. No la sonrisa de entretenimiento que la audiencia podría haber esperado, sino algo genuino, algo que reconocía la humanidad compartida en un momento de comprensión real. «Esta insignia», dijo, tocándola una última vez, «no solo representa a Jim Bradley. Representa a todos los hombres y mujeres que ponen sus vidas en riesgo para que nosotros podamos sentarnos aquí en seguridad. Los policías, los bomberos, los soldados, los paramédicos, todos los que eligen servir en lugar de ser servidos». La audiencia permanecía inmóvil, pero algo había cambiado en sus rostros. Ya no eran espectadores pasivos, eran testigos transformados. Cuando salgan de aquí hoy, continuó Chuck mirando directamente a las cámaras, y vean a un policía, a un bombero, a cualquier persona que lleve una insignia real de servicio, recuerden que es más que un símbolo, es una promesa de estar allí cuando nadie más quiera estar. No hubo aplausos cuando el programa terminó. No hubo música de cierre triunfante. No hubo las sonrisas forzadas y las despedidas alegres que normalmente cerraban The View. En su lugar hubo reconocimiento, hubo respeto, hubo el entendimiento silencioso de que habían sido parte de algo más grande que el entretenimiento. Chuck se levantó lentamente, asintió una vez hacia la audiencia y caminó fuera del set, con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado. La insignia de Jim Bradley brilló una última vez bajo las luces del estudio, llevando consigo 30 años de memoria honrada y el peso de todos los que sirven sin buscar fama. Algunos momentos cambian todo para siempre. Este había sido uno de ellos.